Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, en este vídeo vamos a explicar cómo comprar criptomonedas o invertir en ellas de manera legal y segura, ¿vale? Sobre todo si estáis dentro de España, ya sabéis que dentro de nuestro sistema regulatorio hay un montón de normas que tenemos que conocer, tanto impositivas como estructurales, y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Así que si esto te interesa, recuerda que son muchos vídeos de este estilo, explicando cositas de así. Apóyame con un like, suscríbete al canal y vamos al lío. Hoy, en concreto, vamos a hablar de Bitbabo, que es la plataforma que yo utilizo a nivel personal para este tipo de cosas, ¿vale? Yo Bitbabo lo utilizo para operar, se puede operar con apalancamiento, que traeremos un tutorial en el futuro, y también lo utilizo para mantener mis criptomonedas a salvo en un exchange regulado. Vamos a ello. Bitbabo, ¿vale? Aquí tenemos lo que viene a ser la página, aquí tenemos todos los idiomas que tenemos y lo vamos a poner en español para que lo entendamos. Opera criptos en euros, ¿vale? Cuentan con más de 400 criptomonedas, así que no va a haber ningún tipo de problema en cuanto a posibilidad de invertir. ¿Por qué digo esto? Porque yo he trabajado con Trade Republic y Trade Republic para el tema de criptomonedas se queda un poco escaso, ¿vale? Tiene 40-50 pares, todos muy normalitos y la verdad es que no se puede juguetear mucho en otros proyectos así de seguros y que tengan un respaldo ya, ¿vale? Ahora explicaremos un poquito más respecto al respaldo. Tenemos también la opción de Earn, donde podemos conseguir hasta un 4% a un 6%. Tenemos aquí un montón de activos, más de 453. Y aquí, comisiones bajas y transparentes, ¿vale? Las comisiones de Bitbabo se encuentran de las más bajas del sector, con las comisiones de trading desde el 0 al 0,25%. Seguridad y garantía, esto es muy importante, ¿vale? Porque Bitbabo puede reembolsarte hasta 100.000 euros, ¿vale? Si tienes un capital en cripto inferior a 100.000 euros, Bitbabo te reembolsa esos 100.000 euros. Así que si estás pensando en un exchange para mantener tus criptomonedas a salvo o para operar, esta es muy buena opción porque tiene este fondo de garantía obligado por la Unión Europea, ¿vale? Y luego también el cumplimiento legal. Actualmente hemos tenido bastante revuelo con el tema de la ley MiCA y básicamente Bitbabo la tiene, ¿vale? La ley MiCA básicamente es la ley regulatoria de los mercados financieros, ¿vale? Esto es sobre todo para el sector cripto, entonces esto es importante ya que todos los exchanges que tengan MiCA pueden operar dentro de Europa. Si no, no sois legales, no se puede operar aquí. Entonces, bueno, ya hemos visto un poquito por qué es segura, ¿vale? Y ahora os voy a explicar la parte legal, ¿vale? Bitbabo es cierto que es una plataforma de las más, por decirlo de alguna manera, que cumplen la ley, ¿vale? Entonces yo al principio cuando empecé dentro del sector cripto siempre iba un poco sin KIC, tal, etcétera, pero al fin y al cabo todos nos toca pasar y ya ha llegado un momento en el sector cripto que tenemos que empezar a mirar por nuestra seguridad y no por nuestros beneficios, ¿no? Porque ya habéis visto lo que ha pasado con Bitmart, ya habéis visto lo que ha pasado con BitMEX y ya habéis visto lo que pasa cuando tienes dinero en sitios que no están seguros del todo, ¿vale? Entonces, bueno, tienen una aplicación móvil, tienen una opción de staking y podéis hacer transferencias en euros inmediatas, ¿vale? Es una plataforma, la verdad es que muy intuitiva y muy rápida y podéis aquí organizar directamente vuestras operativas. De hecho, podéis hacer compras recurrentes, podéis hacer un montón de cosas, que esto ya haremos pequeños tutoriales para que todos vosotros los podáis ver. También podemos apalancarnos, ¿vale? Que ya sabéis que yo suelo operar bastante y Bitbabo es una muy buena opción. De hecho, voy a empezar a utilizarlo yo para esto y cuando lo utilice un tiempo os compartiré lo que vienen a ser mis resultados y aparte también os compartiré qué he hecho yo, cómo lo he hecho y por qué se hace y cómo funciona, ¿vale? Gestiona el riesgo de confianza, visualiza tus posiciones en tiempo real, ¿vale? Bueno, aquí básicamente tenemos todo, también tiene una versión pro donde podemos operar y básicamente eso es todo, ¿vale? Ya hemos visto un poquito cómo es y qué ofrece, ¿vale? Ahora bien, Santi, vale, me has convencido, ¿cómo empezamos? Bueno, lo primero tienes el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Que con el enlace abajo en la descripción tienes dos cosas. Tienes 25 euros gratis de Bitcoin, ¿vale? Si entras dentro de Bitbabo y compras 100 euros de Bitcoin, vas a recibir 25 gratis. Así, ¡pam! 25 gratis retirables, dinero real. Luego, por otro lado, tienes 10.000 euros sin comisiones, ¿vale? Es decir, si vas a comprar y mantener tus criptos ahí, vas a hacerlo sin comisiones, ¿vale? Así que ya tienes las dos opciones. Ahora bien, para ello nos registramos, daríamos a registrarse, dentro del enlace se os va a abrir en la pantalla y os registraríais. Os van a pedir correo, contraseña y luego un montón de datos. Yo en este caso ya tengo una cuenta aquí abierta, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito lo que se ve. En concreto tenemos que pasar el KIC, ¿vale? El KIC básicamente es nuestro DNI, ¿vale? Para que comprueben que nosotros somos las personas que van a tener esos fondos ahí, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo depositamos? Para depositar podemos depositar en euros, ¿vale? Que en el caso de que queramos depositar en euros, aquí nos salen todas las opciones.
con tarjeta, con Apple Pay, que esto es algo muy top, porque Apple Pay sin comisiones, o sea, podemos depositar con Apple Pay sin comisiones, que esto es algo muy rápido, que viene muy bien, sobre todo si estáis empezando dentro del sector, y luego una transferencia bancaria, que esto va a ser obligatorio, ¿vale? Esto va a ser obligatorio siempre y cuando vosotros queráis depositar en criptomonedas, ¿vale? Para tener esta función abierta, vosotros vais a tener que antes, previamente, hacer un depósito desde vuestra cuenta bancaria. Y ahora os voy a compartir una captura que me parece importante porque y este es el panel que os va a aparecer cuando vosotros estéis intentando hacer un ingreso en Bitbabo, ¿vale? Os va a salir la cuenta bancaria, que aquí es la transferencia que tenéis que hacer, y luego os va a salir el concepto. Es muy importante que el concepto peguéis el mismo que aparece ahí. ¿Por qué? Porque en el caso de que no se haga así, vais a tener que abrir un ticket con Bitbabo y os lo van a tener que solucionar y no lo vais a haber hecho bien, ¿vale? Y ya sabéis que mejor prevenir los problemas y hacer las cosas despacio y bien que estar haciendo las cosas mal y rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, pegáis el concepto, vuestro concepto, y ya daréis a hecho el depósito cuando una vez hayáis hecho la transferencia. ¿Vale? Una vez hecho eso, ya se os van a habilitar todo lo que viene a ser todas las funciones de Bitbabo, porque tienen vuestra cuenta bancaria vinculada y vuestro KIC. Con eso ya estaríais 100% legales y 100% identificados dentro de Bitbabo, ¿vale? Para retirar también tenemos diferentes opciones. Tenemos la cuenta bancaria, ¿vale? Que la cuenta bancaria es de donde habéis depositado. Y luego en criptomonedas, que podéis directamente enviaros desde criptomonedas, ¿vale? Ahora bien, más cositas interesantes de Bitbabo, ¿vale? Hemos visto que tenemos la opción de operar apalancados, hemos visto cómo se deposita, cómo se puede retirar. Y ahora una pregunta importante. Santi, legal, ¿por qué esto es legal? Vale, pues hemos visto todas las licencias que tiene, todos los fondos de garantía y aparte, chicos, una cosa importante y una duda que os voy a solucionar. Vosotros tenéis que declarar las criptomonedas. ¿Cómo se declaran las criptomonedas? Tú no declaras cuando compras una criptomoneda, tú declaras cuando vendes, ¿vale? Tú declaras cuando vendes una criptomoneda o la intercambias por otra, porque hay un intercambio de capital, ¿vale? Es decir, si yo tengo 100 euros y compro 100 euros de Bitcoin, eso no hace falta que lo declare, ¿vale? Porque siguen siendo 100 euros en el momento de la compra. Pero si yo cuando venda Bitcoin, en vez de ser 100 euros, son 150, tengo que declarar esa venta, ¿vale? Tengo que declarar como que he vendido, como he invertido 100 euros en Bitcoin y los he vendido en 150. Es decir, he tenido un 50 euros de beneficio en mi patrimonio. Y eso es lo que tienes que declarar, ¿vale? De todos modos, cuando se acerque la declaración de la renta, os lo explicaré cómo hacerlo con Bitbabo, para que vosotros también podáis hacerlo y no tengáis ningún tipo de problema a nivel legal, ¿vale? Esto me parece importante y sobre todo detallarlo, porque es algo que da mucho respeto, que te puedan sancionar, que vean ese tipo de cosas y da, pues, respeto. Mucha gente a nivel cripto tiene dudas de cómo lo hago, tal, etcétera. Es algo muy sencillito, entonces no os preocupéis, ¿vale? De hecho ya hay sistemas que lo automatizan entero. Vale, luego tenemos la parte de explorar, que básicamente esto es ver todo lo que viene a ser todos los tokens, proyectos que hay dentro de Bitbabo que podéis operar. Como podéis ver, hay una cantidad bárbara de proyectos que podéis operar y esto ya es un poco a gusto los colores. Yo siempre os voy a recomendar no compréis basura, ¿vale? Comprar cosas que vosotros estéis seguros que tienen un proyecto detrás y que sobre todo valgan la pena. Si estáis entrando dentro del sector cripto y no estáis muy familiarizados, os voy a recomendar una cosa, chicos, y es que os voy a dejar también abajo en la descripción mi canal de Telegram, ¿vale? En mi canal de Telegram, por decirlo de alguna manera, yo comparto aquí cosas, información, etcétera, que yo creo que a muchos de vosotros os va a venir muy bien. Y luego aparte hago un webinar al mes, ¿vale? Un webinar donde explico mi estrategia, cómo voy de capital, etcétera. Voy compartiendo también mis operativas, voy compartiendo pues cómo va mi cuenta de fondeo, ¿vale? Es decir, voy compartiendo un poco todo. Así que eso os lo dejo ahí como opción, ¿vale? Luego, con más cositas importantes e interesantes. Dentro de Bitbabo tenemos un montón de activos, una cosa que nos tenemos que fijar mucho es el volumen, ¿vale? Porque si no hay volumen, las órdenes no se ejecutan. Esto os lo digo porque cuando hay exchanges con muchos activos, tenemos proyectos que prácticamente no tienen volumen, ¿vale? Como 356 euros, 200 euros o 10 euros, ¿vale? El volumen. Eso significa que básicamente vosotros si compráis este activo o intentáis vender este activo, no vais a poder hacerlo, ¿vale? Sí es cierto que no sé, imagino que Bitbabo dará la opción de que seáis vosotros mismos los market makers, pero no os recomiendo comprar monedas con poco volumen, ¿vale? Porque eso significa que no hay mercado y no se va a mover porque no hay gente comprando ni vendiendo. O sea, fijaros cómo está este precio, porque es que básicamente
son monedas que ya están muertas, ¿vale? Como ya sabéis, se sacan un montón de criptomonedas al día y tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo para operar, ¿vale? Aquí tenemos las monedas que más volumen han tenido: Bitcoin, Cardano, Ethereum, XRP, Solana, ¿vale? Estas son las principales y las que os recomiendo yo personalmente o hacer vuestra operativa, ¿vale? Y luego básicamente eso es todo, chicos. Tenemos aquí las notificaciones, tenemos aquí nuestro perfil, verificación, seguridad, libreta de direcciones, etcétera. La verificación, ¿vale? Es obligatoria que la paséis. Como veis, yo tengo ya todo pasado, bueno, menos el número de teléfono, que ya lo haré. Así que, familia, básicamente eso es todo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Ya os he enseñado más o menos cómo depositar, cómo retirar, y bueno, os voy a solucionar rápidamente la duda de cómo comprar, porque a lo mejor algunos no sabéis hacerlo, pero vamos, es bastante intuitivo. Lo único, si no queréis complicaros la vida, chicos, lo único que tenéis que hacer es veniros aquí, dais a comprar, compráis 10 euros y dais a comprar y ya lo ejecutáis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo personalmente no os recomiendo eso. No os recomiendo eso. ¿Por qué? Porque directamente son órdenes a mercado. Yo no opero con órdenes a mercado. ¿Por qué? Significa que estás comprando a este precio. Siempre te cobran más comisiones y no es un precio óptimo, ¿vale? O sea, fijaros, si nosotros venimos aquí a un gráfico de 30 días, vemos que Bitcoin ha tocado los 54.000 euros, ¿vale? Entonces, yo si quiero comprar cuando esté en 54.000 euros, tengo que venirme aquí a precio garantizado y aquí elijo la cantidad y aquí lo que recibo. Pero tampoco me vale, porque esto también sigue siendo muy simple y no funciona del todo bien. Para esto, para operar con lo que viene a ser órdenes limit, que es ya un poquito más avanzado, tendríamos que venirnos aquí a la versión Pro. Os harán una serie de preguntas muy simples, no os rayéis porque no estáis haciendo nada raro. Y lo único que tendríais que hacer es venir aquí límite, orden límite de compra, poner aquí el precio que queréis comprar, que si yo quiero comprar a 54.000, compramos a 54.000 y aquí la cantidad que quiero comprar y dais a emitir orden de compra. ¿Por qué? Porque con esto te aseguras que cuando el precio caiga a 54.000 tú compras, ¿vale? Esto te ayuda a, en vez de comprar al precio en el que se encuentra Bitcoin, que ahora es 55.200, compras más barato. Entonces sacas más beneficio. Luego, aparte, en el futuro os enseñaré también cómo operar en venta, ¿vale? Que es ganar dinero cuando el precio de Bitcoin caiga. Así que, chicos, espero que os haya parecido interesante esto. Si es así, apoyarme con un like, suscribiros al canal y pues nos vemos en la próxima. Os dejo el link de Bitbabo abajo en la descripción y nos vemos, chicos. Hasta pronto. Chao.